Ya se jugaron los primeros partidos en el Grupo C de la Copa Oro 2023 y vengo a repasar lo que sucedió en esa primera jornada. Bueno, acaba de terminar el partido entre las selecciones de Costa Rica y de Panamá. Ya se disputó esa primera fecha en el tercer grupo del torneo continental de selecciones de nuestra región y por eso vamos a repasar todo lo que sucedió y también actualizar mis pronósticos de cara a la clasificación para la siguiente ronda. Así que, sin más preámbulo, vamos de una vez a repasar lo que sucedió en el partido que abrió el grupo cuando la selección de El Salvador cayó 1-2 frente a Martinica. Sorpresa en el primer partido del grupo. Recordemos ambos encuentros disputados en el Drive Pink de Fort Lauderdale, allá en la Florida. En ese encuentro la selecta empezó mejor, llevando peligro, pero rápidamente empezaron las desatenciones que llevaron a dos contragolpes letales de los caribeños. Primero fue Patrick Berner, que puso el 1-0 al minuto 11 y luego 5 minutos después, al 16, Kevin Fortune hizo lo propio para el 2-0, que fue el marcador al descanso, y ya en el complemento Martinica se quedó con 10 justo al iniciar por una expulsión, pero El Salvador no aprovechó en ningún momento la superioridad, ni siquiera con un penal que detuvo el arquero Yanis Clementia, héroe del día. Por supuesto, con varias tapadas, incluso reconocido como el jugador del partido por la CONCACAF. Ya en el último minuto, Brian Tamacas sí convirtió el segundo penal que tuvo la selección salvadoreña para simplemente maquillar el resultado final de 1-2 que le dio los 3 puntos a la selección de Martinica. Bueno, y aquí muchas cosas. Hay que tomar en cuenta lo que estaba diciendo. Los contragolpes de Martinica son letales. Vi a mucha gente comentándolo. Lo habíamos visto también en la Liga de Naciones y ahora fue el fiel reflejo de que Martinica a la contra puede generar muchísimo peligro. Y esto ya no solamente para el análisis de este partido, sino también para lo que se viene ante Panamá y también ante Costa Rica, porque es una selección que tiene bastante experiencia, tiene jugadores en buenas ligas, tiene bastante calidad. Tiene una combinación entre juventud y, como les decía, esa experiencia que puede ser muy incómoda para sus rivales y que creo que ya después también de ver lo que pudieron ofrecer ante El Salvador, se posiciona como una de las favoritas para avanzar a la siguiente ronda y de tenerle bastante cuidado. Y de El Salvador es que simplemente me parece que no tiene con qué. Yo creo que el fútbol salvadoreño está pasando por una crisis que realmente se refleja también en su selección. No tiene futbolistas de suficiente jerarquía para que lleven a la selección a un mejor lugar, a una mejor posición, y bueno, este fue el fiel reflejo de este encuentro. Le falta muchísimo a esta selección salvadoreña, muy limitada. El simple hecho de que hayan estado 45 minutos con uno más y no lo hayan podido aprovechar, que desperdiciaran un penal, es que de verdad, entre actitud, entre calidad y entre muchísimas otras cosas, El Salvador se ve exageradamente limitada. Y eso fue el reflejo de un partido en el que se les terminó escapando siquiera el empate, y ya ante una derrota teóricamente con el rival más accesible del grupo, se le complica muchísimo la situación a esta selección centroamericana. Y ahora nos vamos a repasar lo que sucedió en el otro encuentro del grupo que ya cerró la acción del día, justo el que les decía que acaba de finalizar, cuando Costa Rica cayó 1-2 frente a la selección de Panamá, duelo centroamericano en el Drive Pink. Un partido que rápidamente se puso con control de parte de los canaleros, que encerraron a Costa Rica en defensa y poco a poco empezaron a llegar hasta que fue José Fajardo el que envió la bola al fondo de la red luego de poner un centro Eric Davis, y así Panamá a los 23 minutos ya estaba 1-0. La dinámica del partido después del gol no cambió para nada, con un abrumador dominio de Panamá que continuó también ya en la segunda mitad y que se tradujo en el segundo gol de los canaleros cuando Edgar Bárcenas apareció solo en el área para cabecear el balón al fondo de la red y poner el 2-0 momentáneo. Ese marcador se sostuvo con el imparable control panameño, pero ya en el último minuto Costa Rica de la nada puso el descuento por medio de Aaron Suárez para maquillar un poco el resultado, pero Panamá de igual forma se llevó los primeros 3 puntos en esta Copa Oro 2023. Bueno, y aquí un contraste enorme en el análisis de las selecciones de Panamá, más de lo que ya habíamos hablado previamente. Una selección muy ordenada, que sabe a qué juega, que además tiene las piezas necesarias para hacerlo, con un Alberto Carrasquilla que es el que sobresale de toda esta selección. Realmente se carga todo ese mediocampo panameño y que
pues como les digo, Panamá juega de memoria, sabe a qué va, tiene una idea muy clara y lo sigue reflejando una y otra vez. La única crítica que sí me parece que hay que hacerle a esta selección centroamericana es que todavía no termina de imponerse. Tuvo enfrente a una selección de Costa Rica que no ofreció absolutamente nada y aún así terminó ganando por la mínima un partido que fácilmente pudo ser de 3 o 4-0, y ese es el nivel que Panamá tiene que dar un salto más de calidad para ya empezar a codearse con las mejores de la región, para empezar también a competir a nivel internacional, me refiero fuera de la CONCACAF. Y como les digo, esta tal vez no sé si es falta de actitud o tal vez de creerse a más de los panameños, que después en momentos clave les termina pasando factura, pero como les digo, van encaminados en una muy buena idea de juego, pero sí le hace falta ese último toque de ya terminar de pasarle por encima a sus rivales, sobre todo cuando tiene tantas oportunidades. Y enfrente, Costa Rica, ya hay poco más que comentar, una selección realmente triste que no ofrece absolutamente nada. No sabe a qué juegan sus futbolistas, que están completamente perdidos en la cancha. Los principios básicos del fútbol no los tiene. Los rivales de Costa Rica siempre encuentran espacios, siempre saben cómo atacar. Es realmente ya triste lo de la selección de Costa Rica, que es insostenible. El director técnico Luis Fernando Suárez ya se tiene que ir. Lo de Costa Rica, se los dije antes de que iniciara esta Copa Oro, es anecdótico todo lo que sucede en este torneo, porque le puede ir mal o bien. Costa Rica no va a ninguna parte y Luis Fernando Suárez no puede continuar al frente de la selección. El fiel reflejo fue este partido, en el que mucho mérito fue que Costa Rica, bueno, mérito no, premio que Costa Rica terminara consiguiendo ese gol al final, pero lo que decía, pudo haber sido un 4-0 en favor de Panamá al final, por tanto el arquero Chamorro como también las desatenciones ofensivas de Panamá hacen que sea por la mínima, pero un partido que fue de escándalo en el desarrollo, tal vez no así en el marcador, pero muy bien Panamá, catastrófica Costa Rica. Y nos vamos a repasar cómo queda la tabla de este grupo C, luego de disputada la primera jornada. En el primer y segundo lugar están tanto Panamá como Martinica, aquí indiferente cuál selección esté de primera, porque tienen todo exactamente igual, 3 puntos, 1 de gol diferencia. Fue el mismo resultado de estas dos selecciones que consiguieron la victoria, y lo mismo pasa en la parte de abajo de la tabla, porque El Salvador y Costa Rica están igual en todo, con 0 unidades, con menos 1 de gol diferencia, mismo resultado. Les recuerdo que la siguiente jornada de este grupo se va a disputar este viernes 30 de junio en el Red Bull Arena de Harrison, New Jersey, cuando Martinica se enfrente a Panamá, las dos selecciones que sacaron la victoria, y mientras tanto, por empezar a sumar puntos, estarán El Salvador y Costa Rica también midiéndose a segunda hora este próximo viernes. Bueno, y ahora quiero actualizar mi pronóstico de cuáles son las selecciones favoritas para avanzar a la siguiente ronda, y aquí creo que sí hubo cambios significativos con respecto a lo que di previo al inicio de los partidos. Nada más les recuerdo cuáles fueron mis porcentajes y también los nuevos. 55% le había dado a Costa Rica y ahora lo bajo hasta un 35%. A Panamá le había dado 75% y ahora lo subo hasta un 95%. El Salvador, que tenía un 40% y ahora lo bajo hasta 20%. Y a Martinica, que le había dado 30%, se lo subo hasta un 50%. Aquí es evidente. Sí estábamos esperando el resultado entre Costa Rica y Panamá, pero yo creo que las formas importan muchísimo. Sabíamos que Costa Rica era muy limitada, pero ya fue otro nivel lo que terminamos viendo en el campo. Entonces creo que la clasificación de Costa Rica se complica muchísimo, y sobre todo también por lo que vimos en el otro encuentro. Una Martinica que fácilmente, con esos contragolpes y con la calidad que ofreció, le puede hacer mucho daño a Costa Rica y presentarse como la otra candidata a avanzar a la siguiente ronda, mientras que tenemos también evidentemente el contraste de El Salvador, que se estaba esperando que sacara la victoria, como mucho un empate, y terminó cayendo. Entonces creo que ya la selección salvadoreña empieza a poner muy cuesta arriba su clasificación a la siguiente ronda, muy complicada. Y de Panamá, pues simplemente lo mismo que ya conocíamos previo a esto. Era la favorita, lo ratificó con el desarrollo del partido, también con el marcador. Como les dije, pudo haber sido por más, y también por eso se proyecta como una selección que tiene un potencial para
imponerse de mejor forma a sus rivales. Entonces, bueno, Panamá amplia favorita para quedarse ya no solamente con la clasificación, sino también con el primer lugar de este grupo C. Y veremos si Costa Rica logra recuperar un poco de nivel y meterse, si El Salvador logra salir de ese hueco en el que se metió, o si es Martinica la que se termina quedando con el segundo lugar o con el otro cupo de clasificación, que de momento me parece que son las favoritas, Panamá y Martinica. Y ahora les quiero dar mi pronóstico para la siguiente jornada, esa que, como les dije, se va a disputar este próximo viernes. Primero el partido entre Martinica y Panamá. Las dos que sacaron los 13 puntos, un duelo de fuerzas y que estoy seguro de cómo va a ser el desarrollo del encuentro. No es muy difícil de prever porque Panamá domina los encuentros y Martinica le gusta contragolpear. Así que creo que esas serán las dos armas de estos equipos. Y aquí la definición será muy importante porque si Martinica anda fino, puede aprovechar esos contragolpes y hacerle daño a la defensa canalera, que también le vimos algunos errores frente a una Costa Rica muy limitada. Entonces, ojo con esos ataques de la selección caribeña. Mientras que para Panamá es lo que estábamos comentando, tiene que traducir ese dominio tan grande que está teniendo sobre sus rivales en goles, en ya no solamente aprovechar algunas de las que tiene, sino empezar a meter todas para poderse imponer de una manera distinta y también presentarse como una candidata a llegar hasta la final de esta Copa Oro o incluso llevarse el título. Entonces, como les digo, serán esos detalles los que definan el partido. Mi pronóstico es 35% de victoria para Martinica, 20% de empate y 45% de victoria para Panamá. Como ven, me decanto mucho porque va a haber una selección ganadora. No creo que tengamos un empate y serán esos detalles. Aparte, como favorita Panamá, evidentemente, pero ojo con esos contragolpes de Martinica. Y en el otro partido, ya para cerrar esa siguiente jornada, El Salvador se va a medir a Costa Rica, ambas por salvar el honor, ambas por intentar todavía seguir con vida en este torneo, seguir nadando para ver si pueden conseguir la clasificación. El Salvador muy limitada, veremos qué puede hacer frente a una Costa Rica que también se mostró igual de limitada y que es lo mismo para los ticos. Ver si pueden mejorar un poco su imagen, lavarse la cara, sacar los 3 puntos frente a El Salvador. Pero bueno, estas dos selecciones se espera poco ya después de lo que vimos en esta primera jornada, así que creo que todo es cuesta arriba a partir de ahora para ambas, pero al menos en el papel debería ser ligeramente favorita Costa Rica, pero tampoco mucho, por eso que estábamos comentando. Ambas selecciones que decepcionaron mucho en la jornada número 1, 25% de victoria para El Salvador, 50% de empate y 25% para Costa Rica. A pesar de que, como les digo, para mí Costa Rica parte como favorita, lo que vimos en el desarrollo del encuentro me hace pensar que va a ser un partido muy aburrido en el sentido de que no creo que haya muchas ocasiones, va a ser mucho de medio campo y que fácilmente podría terminar en un empate entre estas dos selecciones centroamericanas. Veremos qué es lo que sucede. Y como siempre quiero conocer sus opiniones de lo que sucedió en esta primera jornada del Grupo C, que las dejen aquí abajo en los comentarios del video. Recuerden que ya inició el Grupo A, también el Grupo B, hoy tuvimos al C y ya va a iniciar también mañana la acción en el Grupo D. Empieza a desarrollarse toda esta fase de grupos de la Copa Oro y aquí la estaremos cubriendo muy de cerca. Ya hay muchísimos videos en el canal que pueden ir a repasar, entonces estén muy pendientes de todo lo que sucede y nos vemos en el próximo video. ¿Seguís acá? Bueno, y ya que estás, te puedes suscribir si aún no lo has hecho. En este canal seguimos muy de cerca todo el fútbol de la CONCACAF y sobre todo ahora que estamos en Copa Oro. Entonces, todos los videos que se te puedan ocurrir siguiendo a esta Copa Oro los puedes encontrar aquí en mi canal. Los puedes ir a ver todos y si te gustan, volvés y te suscribís.